Estimados alumnos, vamos a iniciar con este vídeo una primera aproximación a la filosofía. Queramos que desde el principio, seamos claros en un planteamiento básico. ¿Qué es la filosofía? ¿A qué cuestiones responde esta asignatura? Esta disciplina que tiene por objeto, ¿cuál es su metodología, su propuesta, su inicio? Para empezar y de forma agradable, os ponemos unas viñetas de Mafalda. Una viñeta donde Mafalda le pregunta a su padre qué es la filosofía, papá. En este caso es sintomático que los elementos fundamentales en la descripción, en una hipotética descripción de qué es la filosofía, en todos los casos aparece el interrogante. Queremos que sepáis desde el momento que la filosofía tiene mucho que ver precisamente con eso, precisamente con el nacimiento del interrogante, del asombro, de la duda, de la inquietud. Esto nos lleva y nos retrotrae a una de las grandes afirmaciones con la que nace esencialmente la filosofía. El yo solo sé que no sé nada de Sócrates. La filosofía responde a eso, a la necesidad existencial de responder cuestiones que ahondan la búsqueda de sentido del propio hombre. Como referencia ahí tenéis una pequeña definición que destaca sobre todo la importancia de la misma. La filosofía en el fondo es una búsqueda de respuestas totales a los fenómenos que ocurren en nuestro entorno y en nuestra realidad. La filosofía responde y quiere buscar las causas últimas de todos los elementos que nos rodean. La filosofía nace precisamente de la clara conciencia de problematización que tiene el entorno. Una problematización que no responde a un aspecto negativo, sino todo lo contrario. ¿Cuál es el interrogante? El interrogante que abre cualquier acontecimiento que nos envuelve. Evidentemente la filosofía es importante desde el momento que nos permite enfrentarnos a preguntas eternas, Ya lo digo muchas veces en las exposiciones de clase. Normalmente hemos identificado la madurez con la adquisición de respuestas, pero nada tiene que ver. Que no se nos olvide, la madurez pasa por la adquisición, por la asunción y sobre todo por el enfrentamiento de grandes interrogantes. Interrogantes que no podemos borrar, sino que tenemos que hacer protagonistas de nuestra propia búsqueda. Ahí os pongo 4 habilidades fundamentales que requiere todo filósofo, sea neófito o no. Habilidades como razonar, pensar críticamente. Necesitamos un pensamiento original y un pensamiento innovador. Siento deciros que este tipo de planteamientos contrastan radicalmente con la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad, precisamente, la sociedad del siglo XXI, la sociedad en la que nos encontramos, parece que no quiere, no reivindica en ningún caso la necesidad de este tipo de habilidades. Pero la filosofía sí. La filosofía requiere una búsqueda, un pensamiento crítico, una actitud crítica, un proceso de reflexión, buscar caminos nuevos desde el único elemento que nos hace, que es consustancial a la existencia de los seres humanos, que es la capacidad de razonar. Desde ahí queremos abordar la búsqueda de las cuestiones esenciales al ser humano. Mirad, aquí os dejo un pequeño esquema que nos puede servir para muchos de los elementos. A mí me gustaría ahora destacar cuáles son el elenco de disciplinas que conforman precisamente la filosofía. La filosofía no es un saber y tiene muchas ramas de las que se pone de manifiesto. En primer lugar, queremos destacar la ontología o metafísica. La ontología y la metafísica tiene mucho que ver con la búsqueda de la estructura del ser. La filosofía se preocupa o aborda una cuestión fundamental. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la naturaleza? Esa es una pregunta esencial. Aquí tenemos una pregunta fundamental, que es la epistemología o noseología. El hombre, ¿cómo conoce? ¿Qué conoce? ¿Cuál es el proceso de aproximación ante el objeto por parte del ser humano? La belleza ha sido una gran preocupación desde la filosofía. La estética, ¿qué es lo bello?
qué es artístico y cómo se ha definido a lo largo del tiempo. La ética o la axiología, aunque diferentes, responden a una pregunta eminentemente práctica. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que nos hace bueno? ¿Dónde están los principios que organizan el acto humano? Desde ahí tendremos que abordar una de las grandes ramas de la filosofía. Ramas de la filosofía que tienen mucho que ver con la política. La política es una de las grandes preocupaciones. Cómo convivir, cómo organizar la poli, se convierte en uno de los elementos fundamentales en el ámbito de la filosofía. La historia ha sido otra gran preocupación. ¿Qué papel han jugado los acontecimientos históricos? ¿Cuál es la lógica interna de los acontecimientos históricos? Son aspectos fundamentales que tenemos que reconocer. Hay aspectos de ciencia, religión, lógica o cultura, pero fundamentalmente tendremos que señalar las ramas anteriores: ontología o metafísica, epistemología o gnoseología, estética, ética y axiología, y fundamentalmente política. Y no podemos olvidar tampoco la lógica, una parte fundamental de la filosofía. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo es válido un razonamiento? ¿Por qué de un razonamiento podemos adquirir conclusiones? Bueno, ahí tenéis una serie de ramas y ahí tenéis una serie de métodos, características del saber filosófico. Y por último, una breve síntesis. ¿Cómo nace la filosofía? La filosofía no nace en cualquier lugar. La filosofía nace en Grecia, aproximadamente en el siglo VI a.C. En ese siglo VI aparecen los primeros filósofos. Fundamentalmente tendremos que hablar de tales de Mileto, aunque nos encontraremos con Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Demócrito, una gran cantidad de autores presocráticos, así lo define la historia de la filosofía, que superan uno de los elementos que tradicionalmente han sido recurrentes para explicar qué es la realidad y por qué ocurre esa realidad. Me refiero al pensamiento mitológico. Estos hombres presocráticos se sintieron desencantados, profundamente desencantados de las respuestas que daban los mitos ante los acontecimientos que ocurrían. ¿Qué ocurren y por qué ocurren? Y producen un desencanto porque el pensamiento mitológico fundamentalmente recurre a los dioses como única clave de explicación de la realidad. En este caso aparece la insatisfacción y algunos hombres se preguntan desde la razón si hay lógica, si hay alguna explicación de tipo racional de la realidad. Estos filósofos son los buscadores. Igual que los hombres que estaban en el mito, también recurrían o intentaban explicar el qué o el porqué de las cosas. Pero estos autores presocráticos van a recurrir a la razón como la clave determinante para explicar la realidad.